Bueno, la clase ya está siendo grabada, así que podemos comenzar mientras el resto se va agregando. Buenas noches a todos los que están hoy conectados. Espero que me estén escuchando bien. Este es nuestro segundo encuentro de la materia Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana en la licenciatura de Seguridad Pública y Ciudadana de la UGR. Nosotros en el primer encuentro contamos más o menos eh, cómo se iba a desarrollar la materia y la presenté en cuanto al contenido que se iba a dar. Nosotros teníamos organizado para la semana pasada un encuentro, pero tuvimos en la universidad mesa de exámenes de septiembre, así que el martes estuve afectado a tomar exámenes de quienes todavía deben la materia de otros años. Así que por eso tuve que pasar la clase para este martes 26 de septiembre. Retomemos, si le parece, algunos conceptos o el concepto de seguridad. Nosotros dijimos que era un concepto negativo porque se definía por la ausencia de peligro, riesgo y amenazas. Dijimos que ese era el concepto histórico o el concepto inicial y que después con la evolución, porque la seguridad no está escindida de los cambios que se van dando en la sociedad porque es una construcción social. Cuando hablamos de seguridad, hablo del concepto de seguridad, es una construcción social, entonces va evolucionando a medida que las sociedades van cambiando. A esa ausencia de riesgo, peligro y amenaza se le suma la sensación de ausencia. Entonces, el concepto de seguridad se transforma o empieza a vincularse tanto a una faz objetiva como a una faz subjetiva, que hoy se conoce como sensación. Ustedes van a encontrar que actualmente hablar de seguridad va atado a hablar de inseguridad. Esa inseguridad de la que hoy hablamos está basada o podemos, o se ha congeniado, o la mayoría de los autores establecen que las causas de la inseguridad actuales son dos: la violencia y la criminalidad. Es particularmente en América Latina, podemos decir que, o se entiende que la criminalidad es una consecuencia directa de la violencia extrema que se vive en nuestro país, en nuestros países, y que esos efectos de la inseguridad se traducen en la construcción del delito y el miedo absorbido por la sociedad. Entonces, los efectos de la inseguridad podrían resumirse, y siendo bastante escueto, tratando de resumir lo que los autores trabajaban en estas 4 semanas que ustedes estuvieron leyendo el contenido, es que los efectos de la inseguridad hoy en día son el delito y el miedo a sufrir un delito. Vamos a ver que actualmente en el concepto actual del paradigma de la seguridad humana, cuando hablo de delito me estoy refiriendo, o cuando hablo de inseguridad me estoy refiriendo a eh, la ausencia de riesgo, peligro y amenaza referente a todo el mundo o todo el universo de derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas. Entonces, el atado a derecho. Cuando hablamos de los efectos de la inseguridad como delito, hablamos de los efectos de la inseguridad como la violación a cualquier tipo de derecho que tenemos por la sola razón de ser persona. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien.
Los paradigmas que nosotros vimos en el primer encuentro fueron tres paradigmas que los avanzamos bastante, que era el de seguridad pública, el de seguridad ciudadana y el actual de seguridad humana, también conocido como seguridad integral. Cuando hablábamos de seguridad pública, recuerden que hablábamos de eh, entender a la seguridad, o sea, esta ausencia de riesgo, peligro, amenaza, atado a el Estado, con la aparición del Estado moderno y antes de la aparición del Estado moderno, con los señores feudales o los reyes de determinados espacios, atado a eso. Si ese espacio físico y esa personalidad fuerte, el señor feudal o rey, luego con la aparición del Estado moderno, con el Estado, si esa construcción y esa persona eh, estaban exentos o sea, que no tenían riesgo, no tenían amenazas, se consideraba que había seguridad. Y la seguridad estaba relacionado a eso y atado directamente a ello. Dijimos que la forma de intervenir en el paradigma de seguridad pública era a través de los aparatos del Estado, principalmente las Fuerzas Armadas, la policía, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario. Con la aparición del concepto o el paradigma de seguridad ciudadana, que primero fue un concepto y luego se construyó en un paradigma, cuando se aceptó por la mayoría de las personas en un determinado espacio, con sus principios y con sus reglas, se comenzó a entender que ya ese espacio físico o ese estado no era el centro, o sea, la seguridad dejó de ser estado-céntrica para pasar a ser ciudadano-céntrica, o sea, el centro, el núcleo, a quien iban derivadas, para quien estaban pensadas las políticas y las acciones de evitar que haya riesgo, peligro y amenaza, era la persona que vivía y que era identificada como ciudadano dentro del territorio. Entonces, todas las acciones del Estado estaban orientadas a evitar que esa persona corra algún riesgo, tenga algún peligro o se sienta amenazado. Un avance posterior dentro de la implementación de las políticas de seguridad ciudadana fue la participación de esos ciudadanos en el análisis, generación y luego evaluación de la implementación de las políticas públicas de seguridad. Y aquellos estados que han tenido una implementación más profunda del concepto de participación del ciudadano, inclusive lo han situado en acciones, programas o planes donde han tenido participación también en la implementación. En América Latina, esos han sido los menores casos, porque todavía se considera o el concepto principal es que el Estado es quien debe y quien debe asegurar y quien debe llevar adelante las acciones relacionadas a la implementación de políticas de seguridad. Y el último concepto, que no lo vimos, que es el de seguridad humana, pero que lo tocamos por ahí, absorbe el concepto de seguridad ciudadana dentro de seguridad humana, pasa a formar parte como un elemento más, porque recuerden que el concepto de seguridad humana establece que si, si alguno de los derechos de las personas está violentado, esa persona no tiene seguridad. Entonces, el concepto de seguridad ciudadana dentro del concepto de seguridad humana está relacionado a lo que se considera como seguridad personal o la ausencia de peligro, riesgo o amenazas en las personas referido a la posibilidad de sufrir un delito. Hasta ahora, ¿alguien quiere consultar algo? Bien. Entonces, hablamos del concepto de seguridad, hablamos de los paradigmas, hablamos de las causas de la inseguridad, recuerden la violencia y la criminalidad,
¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Que escuché ahí. ¿El micrófono? Se escucha medio entrecortado. ¿Querés escribirlo en el chat y lo leo? Mientras tanto yo sigo hablando, mientras vos escribís en el chat, así lo puedo leer. Eh, no sé si... Bien, ahí te abrí el chat por si querés escribir algo. Tengo el chat abierto para poder leer. Bueno, eh, teniendo en cuenta eh, que en América Latina, bueno, vamos a hablarlo ahora, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que de cómo se entiende al delito y cómo se entiende al miedo y cuáles son los acuerdos que se han tenido respecto a cuáles deberían ser o cómo deberían ser las intervenciones actuales en materia de seguridad. Nosotros dijimos que en el concepto de seguridad pública ¿Se cortó? Tiene problemas de conexión, se ve. ¿Se cortó? ¿Se fue? Don Víctor Alegre, ¿está conectado usted? Sí, señor, estoy conectado y escuchando. Está ¿Cómo silenciado el anda? micrófono. Se ve que tiene problemas de conexión el profe. Está desconectado el micrófono. ahora se escucha bien. Bien, vamos de nuevo. Vámonos. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí. Eh, bárbaro. Eh, Luego de, como se produjeron estas evoluciones en lo que se entiende por inseguridad y por seguridad, se observó que el delito es un fenómeno complejo y es un fenómeno complejo porque atiende a múltiples causas. Si ustedes pudieron leer el texto de Mazda, van a ver que él hace un recorrido respecto a cómo se entendía al fenómeno del delito históricamente, con autores como Carrara, que tenía una concepción biológica del delincuente y decía que uno nacía con determinadas características y esas características que eran biológicas, o sea, recibidas en el momento de la concepción, lo propendían a uno o lo iban a llevar en un futuro a cometer delitos porque biológicamente estaba destinado a eso. Eh, ustedes seguramente han estudiado, o si no, si lo han leído en el texto, se han dado cuenta que hubo proyectos donde se intentaba identificar o registrar
las características personales, físicas que tenía cada uno, como para poder hacer un mapeo y orientar los esfuerzos de los estados a ese grupo de personas, porque al tener esas características físicas, era seguramente, ni siquiera probablemente, era seguramente que iban a cometer delitos. Después, Según la con la teoría, evolución, perdón, no, según la teoría positivista del Lombroso es un pasito exacto. un pasito posterior al concepto biológico, pero sí, está atado a lo que David Mazda habla del delincuente del positivismo, de las características físicas de las personas para estar en condiciones de ser delincuentes. Después de eso, o la superación de eso, el concepto del entendimiento de la delincuencia como proceso o como resultado social. Entonces ahí, en ese proceso social en el que hoy no estamos parados, si bien actualmente, o en los últimos 5 o 10 años, que lo vamos a ver en la próxima clase, se han ido dando circunstancias que tienden a volver a algunas ideas del positivismo y están dejando de lado el pensamiento sociológico o el pensamiento de la delincuencia social, pero ¿qué dice esta superación que se hizo respecto al positivismo del delincuente o a la estructura biológica de la persona? Es que el delincuente es una construcción social, que no se nace de delincuente, sino que las distintas circunstancias que uno va viviendo o que va transcurriendo en su vida, los espacios que ocupa, las personas con las que se vincula, y David Mazda es muy claro en eso respecto al delincuente, al delincuente adolescente, los espacios, las realidades, las vivencias, tanto personales como de las generaciones anteriores con las cuales convive, o sea, el espacio familiar, intrafamiliar, los espacios interpersonales y los espacios de control social que ocupa o deja de ocupar, generan un caldo de cultivo que, que depende de cuáles son los espacios, las personas con las que viven, las circunstancias con las que viven y las historias que han transcurrido, hacen que delinca o no delinca. Entonces, ese pensamiento actual sociológico de la delincuencia entiende el delito como un fenómeno complejo, porque dice que esa acción de delinquir, ¿sí?, no está relacionada a una decisión voluntaria de la persona, sino que está relacionada a más que nada una imposibilidad de tomar una decisión porque fue construido. Esa acción, ese momento de delinquir fue construido por todo lo que dijimos antes, que la persona fue viviendo. Entonces, ese es uno de los efectos de la inseguridad. El otro efecto de la inseguridad es el miedo, que el miedo también es una construcción social. O sea, las sensaciones o cómo una persona se siente en un determinado espacio también tienen que ver con el recorrido que ha tenido en la vida. Y esto es un ejemplo, o sea, la sensación de miedo sería la expectativa de seguridad menos la inseguridad objetiva. ¿Y a qué quiero referir esto? Ustedes, y lo van a ver seguramente, lo van a poder entender muy rápidamente, ustedes tienen una persona, ¿no? Una persona, piensen en un barrio complejo de la ciudad en la que ustedes viven. Una persona que vive en un barrio complejo de la ciudad en la que vive, ¿sí?, lo sacamos de ese barrio, ¿no?, acostumbrado a que hay constantemente violencia, se pelean, hay gente muerte violenta en la calle, no hay intervención del Estado. Lo sacamos de ese barrio y lo transferimos o lo trasladamos a un barrio de la misma ciudad donde deja de observar
o hay esa realidad que tenía, la ves disminuida, bien, la ves disminuida, entonces a la expectativa que él tenía en su determinado barrio, que era que haya menos violencia, que haya menos muertes en la calle, y al mudarse a otro barrio donde lo encuentra, él ahí se va a sentir seguro. Pero un mismo integrante de ese barrio, ¿sí?, que desconoce la otra realidad, de donde, la que viene el sujeto A, puede sentirse en el mismo espacio inseguro, porque las expectativas que tiene él de inseguridad son mayores a las que trae el sujeto A. O sea, las expectativas del sujeto B en un mismo espacio físico son mayores a las que tiene él A. Entonces, es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de poder identificar en cada una de las personas que conviven en determinado espacio cuáles son los niveles o cuáles son sus sensaciones de inseguridad. Se hacen a través de determinadas herramientas, que son las más conocidas, son las encuestas de victimización, pero lo importante de esto es que esos efectos de la inseguridad son muy difíciles de medir y son muy difíciles de entender y de comprender. Se requiere una batería de acciones para poder saber certeramente los niveles de delitos y el nivel de miedo o de sensación de inseguridad. Cuando yo digo los niveles de delito, te van a decir, no, pero eso se mide fácil. Eso, ¿cómo miden ustedes los niveles del delito? Mediante estadística. ¿Y la estadística de dónde la sacás? El mapa del delito sería. El mapa del delito es Estadística. una construcción que se hace a través de lo que se recaba. Pero, ¿cómo yo hago estadística? ¿Qué necesito para hacer estadística? De las denuncias de las personas que han resultado víctimas de un delito. Datos Bueno, concretos necesito, a través de las necesito denuncias. actuaciones, denuncias. Necesito denuncias. ¿Y qué saco de esas denuncias? Y se categoriza por los hechos que se están cometiendo, por los lugares, por las personas que resultan ser víctimas. ¿Qué obtengo yo de las denuncias? ¿Qué me importa a mí de las denuncias? ¿Qué obtengo? ¿Qué saco de las denuncias? Los datos, Los las datos. cantidades de. Bien, yo Cantidad de saco delitos. datos. Yo de una denuncia, que es uno de los elementos por los cuales yo puedo obtener datos, saco datos. Bien. Esos datos deben ser estructurados de determinada manera para poder hacer conclusiones, o sea, poder generar información. Los datos son cosas que están sueltas por ahí, que no me dicen nada si yo no las analizo. Por Y acciones para o poder conductas. analizarlas, necesito tener muchos datos para poder generar con eso una conclusión. Bien. Pero ustedes me dijeron denuncias. ¿De dónde más saco datos? De los Por la- procedimientos. Encuestas. Bueno, un procedimiento. Tenemos los que trabajamos en la fuerza policial, sabemos que tenemos una denuncia o un acta de procedimiento. Pero son los únicos dos lugares donde puedo sacar datos. No, y después lo que dijo usted, las encuestas. Bien, las encuestas de victimización me sirven para lo que es lo subjetivo, ¿no? Bien. Que también va atado a la conclusión que yo quiero llegar, pero hasta ahora dijimos que sacamos datos de las denuncias y sacamos datos de las actas. Bien. De Ahora los yo me medios. pregunto. En la calle, pues. Bien, yo me pregunto, si Juan Pérez sufrió un hecho delictivo, nadie se enteró, por lo tanto, no hubo denuncia ni hubo acta de procedimiento. Pero el hecho sucedió. Ese dato lo tenemos. Una No. percepción subjetiva, porque No. no lo tenemos Evi- formalmente. Evidentemente ese dato no lo tenemos. Entonces, algo se nos está escapando para poder sacar una conclusión. O sea, nuestra conclusión basada en los datos que están en la denuncia y en la acta de procedimiento va a estar parcializada. No va a estar representando el universo de delitos que se están cometiendo en un espacio y en un tiempo.
¿Bien? Esa toma de denuncia, esa acta de procedimiento, ¿cómo se conoce? ¿Como cifra? Negras. Cifras No, negras. las que están. Las que están, ¿cómo se conocen? Ah, formales, positivas. Objetivas. Si no es Objetivas. negro, si no es negro, Blanco. ¿cómo es Es Saucedo si no es negro? blanco. Si no es negro, es blanco. Blanco. Entonces, si no es negro, es blanco. Entonces, la cifra negra se nos está escapando. O sea, la cifra negra es esa cifra que no está en ningún lado. No la puedo obtener porque no está documentada. Pero existe. Porque todos sabemos, y quizás a nosotros también nos ha pasado, que hemos sido víctimas de un delito y por un montón de cuestiones no lo hemos denunciado. No lo hemos denunciado. Bien, pero también, no solamente tenemos esa ausencia, esa falta de dato, que es el hecho que realmente se cometió, pero no se denunció, sino que tenemos algo que también afecta y mucho a las conclusiones que yo puedo sacar respecto a los datos de los que tengo, que son, de esos datos que tenemos, la cifra blanca, esa parte de la cifra blanca que en realidad no sucedió, que sí se denunció, o que sí se documentó en un acta de procedimiento, pero que en realidad no sucedió. O no sucedió tal cual se denunció o tal cual se pone en el acta de procedimiento. Porque a la vecina de mi abuela no llegaba a fin de mes y estaba pagando el seguro de cartera del Banco de Santa Fe y dijo, bueno, me robaron la cartera. Me acerco a la comisaría, denuncio que me robaron la cartera, cobro el seguro, un hecho que nunca pasó, pero que suma la estadística, que suma el dato que yo voy a tener para analizar. Eso se conoce como cifras grises. Una cifra que yo tengo en el dato, pero que me va a afectar, me va a determinar una conclusión cuando ese dato no es real. Entonces nosotros tenemos una cifra blanca, que es la que se denuncia, pero esa cifra está teñida, puede estar teñida por esa cifra gris, que es la que se denuncian, pero no se denunció tal cual lo que sucedió, y la cifra negra que no la tenemos por ningún lado. Esa cifra negra, ¿sí? Esa cifra negra se puede conseguir con algún instrumento. ¿Cómo ustedes conseguirían esa cifra negra? ¿Cómo ustedes conseguirían esa cifra negra que hoy no se está denunciando, por ejemplo, en un espacio público? Por la encuesta de victimización. La encuesta de victimización nos va a permitir saber, ¿sí? Oh. Cómo se siente una persona en un determinado espacio. De acuerdo a cómo vos la escribas, también te puede generar datos. Entonces, nosotros podemos, a través de encuestas anónimas, orientadas a conocer datos concretos o datos objetivos, poder obtener o poder acercarnos un poco más a esa cifra negra. Porque también tenemos la cifra negra que son los delitos que no se denuncian. Yo dije un caso X, pero también tenemos un montón de delitos que están relacionados, por ejemplo, al punto honor, a la cuestión moral, a la cuestión de mantener los preceptos de la familia, que no se denuncian, que son los delitos relacionados a las cuestiones sexuales, a las cuestiones de género, que no se denuncian. Entonces también nos van a afectar los datos que tenemos. Entonces todos esos datos que no están recolectados en cuestiones públicas, documentológicas, tenemos que de alguna manera recabar nosotros. Y cuando yo hablo de esto de recabar nosotros, ya me estoy refiriendo al trabajo como licenciados en seguridad, porque hoy ustedes son la mayoría técnicos en seguridad, que son ese apoyo que tiene el licenciado, ese apoyo que tiene el magíster, el doctorado, es el que hace el trabajo de campo, es el que recolecta los datos. Pero ustedes como licenciados tienen que tener la capacidad de poder identificar un problema, generarse una solución y generar un proceso de implementación de esa solución. Y luego poder analizar qué hicieron bien y qué hicieron mal. Entonces, ustedes como licenciados van a estar en la recolección de datos para poder generar una conclusión de eso, poder establecer un proceso de cambio de eso que ustedes observaron, implementarlo y luego evaluarlo. Entonces, tienen que entender cómo se va dando todo el proceso y tienen que entender cuáles son las cosas que intervienen en la inseguridad.
Entonces, el delito, ya podemos cuantificarlo, sí, lo cuantificamos a través de los datos que tenemos. Esos datos nos van a permitir a nosotros generar conclusiones. Pero tenemos que saber que no están todos los datos en los documentos públicos. Tenemos que, de alguna manera, recabar lo que nosotros consideramos que nos está faltando, que son lo que no se denuncia y lo que se denuncia mal. Poder saber que esas estadísticas pueden estar manchadas por ese delito que se denuncia mal. Bien, entonces dijimos, la defensa de la inseguridad, el delito y el miedo. Y actualmente hay un entendimiento general que está relacionado a este pensamiento, a este entendimiento social del fenómeno de la inseguridad, atado a la criminalidad y a la violencia, es que se entendió que como es un fenómeno complejo, como tiene múltiples causas, necesariamente si tiene múltiples causas, debe atenderse, debe atacarse de una manera múltiple. Y aparecen dos palabras que se repiten en todos los medios de comunicación, que repiten todos los políticos, que si alguno la sabe, estaría bueno que la dijera ahora. Hay dos palabras que hacen referencia a... Una de ellas hace referencia a que no solamente van a trabajar, como dijimos en el paradigma de seguridad pública, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial y el Servicio Penitenciario, sino que van a trabajar otros estamentos del Estado. O sea que todas las partes del Estado van a tener que estar, o la mayoría de ellas van a estar relacionadas a trabajar lo que es la inseguridad. Y eso se conoce como, ¿alguno tiene idea? Abordaje integral. Multiagencial. Ahí está, Héctor Nis a todos. Héctor Nis habló de multiagencialidad. Cuando hablamos de multiagencial, nos referimos a las agencias del Estado. Las agencias del Estado son, agarramos el organigrama del Estado, empezamos de ministerio para abajo, todo lo que forme parte del organigrama del Estado debería tener, o tiene incidencia, y debería ser una herramienta que trabaje en seguridad. ¿Por qué se piensa así? Porque si cada una de las agencias del Estado resuelve los problemas para los que fue creado, eso tiene un impacto directo en la reducción de los índices de inseguridad, que va a ser uno de los próximos temas que vemos a continuación. Entonces, el concepto actual de intervención respecto a la criminalidad y la violencia dice que necesariamente debe estar pensado con un foco multiagencial. Y la otra palabra clave está relacionada a que el Estado solo no puede trabajar. Factores sociales. ¿Cómo? Factores sociales. ¿Cómo? Está relacionado con los factores sociales y tiene una palabra que dijimos antes, multi antes, y esto está relacionado a los actores. Entonces, la otra palabra clave es multiactoralidad. Está relacionado a que la intervención tiene que ser multiagencial y multiactoral. Multiagencial relacionado a las agencias del Estado y multiactoral es que el Estado solo no puede. Necesariamente tiene que vincularse con otros actores externos al Estado, que son los clubes, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los cultos, todo aquello que forman parte de la sociedad, que pueden tener identificados problemas y que pueden aportar soluciones, necesariamente tienen que ser llamados a trabajar en conjunto para poder atacar los efectos de la inseguridad. Entonces, las dos palabras clave actuales son multiagencialidad y multiactoralidad. O sea, las agencias del Estado que hagan su trabajo y puestas a disposición, y que el Estado no se corte solo, por decirlo de alguna manera, más vulgar, que el Estado propenda el trabajo en relación a el exterior del Estado para en conjunto poder hacer una mejor identificación de lo que está sucediendo, generar acciones que ataquen de la mejor manera y cuidando de los recursos que hoy son escasos de la mejor manera, implementar eso que se decidió
siendo observado por los actores externos y luego poder evaluar los resultados obtenidos y toda la línea de acción junto a personas externas al Estado. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Bien. Hasta ahora presentamos un poco todo lo que los actores tratan en estas 4 semanas que ustedes fueron cursando. Pero el texto de la última semana habla del síndrome de la Reina Roja. ¿Alguien pudo leer y me puede comentar qué es el síndrome de la Reina Roja? Es una de las actividades de la unidad. Yo lo leí, pero porque llegué a ese material porque la barra de tareas me la daba como no leída, y cuando cliqué, bueno, me llevó a ese material y lo leí. Pero leí la primera parte porque después entendí por mis otros compañeros que iba adelantado. Y hacía referencia a ese texto que el autor, que, bueno, La Reina Roja se refería a Alicia en el País de la Maravilla, esa película, y que ella, bueno, ella, la Reina Roja, le decía a Alicia que corra, corra, y siempre estaba en el mismo lugar, como haciendo referencias que las políticas públicas, lo que yo entendí, siempre que se adoptan para tratar de abordar la situación, siempre llegan al mismo punto de inicio. Bien. Está bien lo que acabas de decir. Pero vamos a darle la oportunidad quizás a uno más que quiera compartir y después avanzo con lo que acabas de decir. Lo que decís está bien. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que trata el síndrome de la Reina Roja? ¿No? Cric, 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 cric. ¿No? ¿Alguno de los compañeros de promoción que están ahí sumados a la clase? Los tengo todos identificados a estos compañeros de promoción. Muy atento, profesor, muy atento. Bueno, el síndrome ¿Qué de la tal, Reina Roja, profesor? ¿cómo andá, Pico? El síndrome de la Reina Roja, como dijo el compañero anteriormente, está relacionado a que parecería que estamos en una cinta de correr, donde estamos poniendo toda la energía, todos los recursos que tenemos, ¿sí? Como si la persona fuese el Estado. Estamos poniendo todos los recursos que tenemos, corremos, pero estamos siempre en el mismo lugar. No se observan resultados distintos. Esto relacionado al cambio de paradigma, ¿no?, de la implementación de políticas de seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué se dice? Que no es que se tenga un mal concepto o se entienda mal a la seguridad y a la inseguridad, sino que todavía estamos en un lugar donde, como son en América Latina, como son tan modernas, o sea, como es tan nuevo el concepto implementado de seguridad ciudadana, como venimos de realidades de golpes de Estado, de realidades donde los aparatos estatales están mal vistos y fueron atacados por un montón de tiempo, las fuerzas policiales y fuerzas militares fueron sus presupuestos fueron reducidos, sus inscripciones fueron reducidas o su ingreso de personal también se vio afectado, donde se intentó desvincular al Estado de las fuerzas policiales, las fuerzas militares por el rol que tuvieron en estos golpes de Estado, donde se trasladó siempre que los motivos o las causas de la delincuencia era por el mal accionar de estos 4 espacios del Estado que dijimos antes: Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y Servicio Penitenciario, como que eran
aparatos externos al Estado y que no estaban vinculados con quienes manejaban las políticas públicas, y que era mala palabra verse relacionado a la palabra, a ser alguien que conocía la seguridad o alguien que conocía de seguridad porque estaba relacionado a militares o a policías. No se crearon dentro de los partidos políticos cuadros capacitados en entender las circunstancias o situaciones que se iban dando. Esa aposta la tomaron las universidades, poder investigar los fenómenos que se iban dando en las áreas habitualmente de ciencias políticas o de ciencias jurídicas, pero que no tenía un correlato dentro de los equipos de los partidos políticos. Era mala palabra hablar de seguridad. Pero, como ustedes vieron cuando leyeron el cambio que se hizo en Ecuador, ese cambio que se hizo en Ecuador en el 2008 se fue dando en tiempos anteriores, en tiempos posteriores, en todos los países de América Latina. Entonces, se trataban de implementar estas nuevas ideas de seguridad ciudadana traídas de los países más avanzados, pero no había cuadros políticos capacitados para llevar adelante esto. Santa Fe es un claro ejemplo de eso. La Fe en Argentina es un claro ejemplo de eso. Fíjense la cantidad de ministros que están desde que volvimos de la democracia, o sea, la cantidad de ministros de seguridad que están desde que se implementó el Ministerio de Seguridad hasta hoy, lo que ha logrado cada uno, y van a ver que esto se observa. Ecuador también no escapa de eso. Tienen la misma circunstancia. Venezuela, Colombia, Chile tiene un poquito más de estructura política, y ellos han sostenido la institucionalización, las instituciones por más tiempo. Pero el resto de los países no. Entonces, dice esto, no tenemos las personas capacitadas, formadas como para llevar adelante las políticas que se necesitan de seguridad. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Lo único que hemos hecho es importado cosas que han tenido efecto satisfactorio en otros lados, las hemos importado tal cual ellos la han implementado, con la diferencia que ellos, para poder implementar eso, hicieron un análisis de situación, sacaron una conclusión, generaron esa política específica para atacar eso que concluyeron, y por eso obtuvieron los resultados que obtuvieron. Entonces, trasladamos ejemplos que han pasado en otros lados a un espacio social totalmente distinto, con un ethos totalmente distinto, esperando que se produzcan los mismos resultados, poniendo un montón de dinero para implementar esas políticas públicas, y evidentemente y obviamente, como iba a pasar, no han tenido buenos resultados. Recién ahora, en los últimos años, que han comenzado a tener los partidos políticos personas que se han interiorizado y se han formado en seguridad, se están viendo algunos resultados. Por ejemplo, hay acciones que están llevadas, por ejemplo, en Colombia, con la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad para pacificar determinados territorios, y una vez pacificado, la intervención inmediata del Estado en generar espacios de convivencia, y eso ha resultado en que se han recuperado determinados espacios y se han ocupado por la sociedad, y se ha disminuido en ese lugar notablemente los índices de delincuencia. Todavía falta mucho, pero de eso hace referencia el síndrome de la Reina Roja. Si ustedes después lo leen, lo van a poder analizar mucho mejor. ¿Qué está sucediendo actualmente? Por este síndrome de la Reina Roja, atado a que la sociedad no ve resultados, comenzaron a regresar solicitudes o pedidos de las sociedades a lo que se intentaba dejar de lado con la implementación de las políticas relacionadas a la prevención
comunitaria, la prevención ciudadana. La gente comenzó a pedir nuevamente que se apliquen medidas de mano dura. ¿Y a qué llamamos medidas de mano dura? ¿Qué es lo que la gente pide? ¿O qué es lo que comenzamos a ver? Que ante la solicitud de determinados espacios sociales, los políticos, viendo que necesitan amigarse con la sociedad, generan medidas de manos duras que se intentaron dejar de lado en un determinado momento. Estas medidas de mano dura, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles consideran ustedes? El endurecimiento de las penas. Uno. Uno es el incremento de las penas. Muy bien. ¿Qué más? Hacer cumplir la ley. Acá. ¿Cómo? Hacer cumplir la ley. Creo que ya está todo escrito, simplemente se tiene que cumplir nada más. Bien. Incremento de las penas. Mayor intervención del Estado. Puede ser mayor intervención del Estado. Pero la baja de ¿se la... acuerdan? Sí, la baja de la imputabilidad de los menores. Muy bien, la baja de la edad de punibilidad, claramente. Y lo otro lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando en Argentina hubo como un boom de los secuestros extorsivos? En el 2001, 2002, 2003, 2004, o sea, 2000, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, hubo un incremento de los secuestros extorsivos. Una figura que no estaba en el Código Penal, como secuestro extorsivo. Una figura que fue creada por un caso emblemático donde matan al hijo de una determinada persona. ¿Se acuerdan qué caso era? Bloomberg. Bloomberg. El caso Bloomberg. El caso Bloomberg crea la figura del secuestro extorsivo y aumenta las penas para muchos de otros delitos. Y ese tipo de delitos, secuestro extorsivo, hoy es de jurisdicción federal. Entonces, el incremento de las penas, la aparición de nuevos tipos delictuales, la reducción de la edad de punibilidad y, como dijo el compañero, mayor intervención de las fuerzas en territorio. Bien. Esos son los ejemplos de dos casos de medida de mano dura. Hay dos que no se dan en todos los países, pero sí se dan en mayor o menor medida, que son que se cree que aumentando la población carcelaria, o sea, el aumento de la población carcelaria y manteniéndolo por más tiempo dentro de la cárcel, se reduce la inseguridad. Y el otro, que es algo que con la implementación del concepto de seguridad ciudadana, en Argentina se ve con la creación de la Ley de Seguridad Interior y con la Ley de Defensa Nacional y con la Ley de... empecemos por esas dos leyes. La Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional. Y en Ecuador se observa con la Constitución del 2008 que se separa de la intervención en seguridad interior a una fuerza. Y se desvinculan y se le dan funciones específicas a esos aparatos del Estado. ¿De qué estoy hablando? No entendí la pregunta, profe. ¿De seguridad interior? Bien. En la Constitución del 2008 de Ecuador, algo que estaba unido, que trabajaban en conjunto, se separan y le ponen una cabeza a cada uno de ellos. Y cada una de esas fuerzas van a empezar a intervenir en cosas distintas. En Argentina, con la ley de defensa y con la ley de seguridad interior pasa lo mismo. Se separa la dependencia de esas fuerzas, se le pone bajo dependencia de dos personas distintas y se le dan funciones específicas. Hablo del aparato militar y hablo de las fuerzas de seguridad.
dentro del paradigma de seguridad ciudadana está esta división. Las fuerzas de seguridad hacen seguridad interior y las Fuerzas Armadas hacen seguridad nacional. O sea, se dedican a cualquier ataque externo que pueda venir y no deben involucrarse en cuestiones hogareñas, en cuestiones internas. Pero ustedes van a ver que ante la falta de efecto o la falta de reducción de las tasas de inseguridad, la gente está pidiendo que el ejército salga a las calles. Inclusive algunos partidos políticos en sus plataformas políticas establecen que van a hacer intervenir al ejército. Y en Ecuador, que está revolucionado hace bastante tiempo, este último año fue bastante complejo para nuestros compañeros del Ecuador, para la gente del Ecuador y sobre todo para las fuerzas policiales y militares del Ecuador. Han tenido un año convulsionado. La intervención de las Fuerzas Armadas es actual. Nosotros en Argentina, a través de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, todavía no han intervenido. Pero el reclamo de la sociedad es intervengan. Y un ejemplo claro de la intervención del ejército en cuestiones de seguridad interior está en México. México es un caso muy bueno para estudiar todo el fenómeno de la seguridad y de la inseguridad, las decisiones tomadas en la intervención de distintos niveles de fuerzas y los resultados obtenidos. Todas las fuerzas que han intervenido todas y se han creado nuevas, locales, estatales, federales y ejército, han intervenido en seguridad. Y todas han sido captadas o cooptadas por el delito. Porque también eso es algo que está atado al control. Donde existe un control siempre va a existir en mayor o menor medida corrupción. Todo lo que ejerce el control en mayor o menor medida va a estar corrupto. No existe un área de control sin corrupción. Y de esto hay un texto muy bueno de un autor argentino, Romero, que habla de corrupción y de hipercorrupción. Y pone el ejemplo de Francia y Argentina. Dice que, para resumirlo, a Francia y Argentina lo diferencia en que en Argentina hay hipercorrupción y en Francia hay corrupción. Y nombra la corrupción como el aceite, ¿sí?, que lubrica los engranajes de la maquinaria del Estado. El autor dice, la corrupción es necesaria. No se va a terminar nunca y no hay país sin corrupción. La diferencia radica en el porcentaje que ocupan. Ahí preguntan sobre El Salvador. Cuando hablemos de prevención situacional y social, cuando entremos en la próxima unidad, vamos a hablar de El Salvador. Salvador es uno de los ejemplos del pedido de la sociedad de mano dura. Pero lo vamos a ver en la próxima unidad. Y esa pregunta me hizo desviar de lo que estaba diciendo. Habíamos llegado a... Ayúdenme a retomar. Estaba hablando de que la corrupción es el aceite del engranaje del Estado. Romero decía que la corrupción es el aceite que lubrica los engranajes de la maquinaria del Estado. Que es necesario para que el Estado funcione, dice él, no lo digo yo, lo dice él, que se haga cargo de lo que dice, pero que le radica la diferencia entre el porcentaje que ocupa esa corrupción dentro de las acciones de los agentes del Estado. Y pone un ejemplo, Dice que un ministro de Argentina visita a un ministro de Francia, el ministro de Francia lo recibe en su casa, una casa hermosa, gigante, entonces le dice, se conocían de la universidad donde habían estudiado, y le dice, che, pero esta casa, bueno, te la compraste con tu sueldo. Dice, no, esta casa es el 1% de esa ruta, de esa autopista. Bueno, al tiempo lo invita el ministro argentino acá a Argentina, viene y lo recibe en una chacra, en el campo, con todos los lujos, habido y por haber. Entonces le dice, bueno, vos me preguntaste antes, yo te pregunto ahora.
esta chacra no la comprás con tu sueldo de ministro. No. Esta chacra, ¿ves el puente que cruza por aquí el arroyo? No, bueno, esta chacra es el 100% de ese puente. Entonces la diferencia radica en eso, en la corrupción y en la hipercorrupción. Terminemos con ese paso y pasemos a cómo se mide actualmente, o cuáles son los índices de referencia en la inseguridad. Los índices de referencia que podemos tomar son dos. Podemos tomar un abanico, pero los que sirven como parámetro de medición, de comparación entre espacios, o sea, entre localidades, entre provincias, entre países, entre lugares físicos, entre estados, no importa el nivel, si el nivel supranacional, nacional, subnacional o local, son dos los índices de referencia. ¿Alguno se anima a decirlos? No, bueno. Una, la tasa de homicidios. ¿Cómo se mide la tasa de homicidios? Con la tasa de muertes violentas. ¿De acuerdo? Porque por ahí homicidio en distintos países se define de distintas maneras. Las muertes violentas. ¿Cómo se definen o cuál es el índice que se toma para las muertes violentas? Para poder comparar. Muertes violentas cada... Muertes violentas cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, exactamente. Las muertes violentas cada 100.000 habitantes en un determinado espacio físico es lo que se tiene en cuenta para poder decir, o para poder dar un parámetro de los niveles de violencia y criminalidad que se viven en ese lugar. Y el otro índice de referencia es la percepción de la violencia, o sea, el temor que una persona tiene en un determinado espacio. Y ahí están las dos partes del concepto de seguridad, lo objetivo y lo subjetivo. Bien. Después podemos generar un montón de índices más, y que ustedes los deben generar, para poder tener una mejor comparación. Teniendo en cuenta de crear indicadores, estos índices son indicadores, de crear indicadores que abarquen la mayor cantidad de situaciones posibles y que pueda ser comparable con otro espacio. O sea, la tasa de muerte violenta se puede comparar en todo el mundo. Se define lo que es una muerte violenta, se definió lo que es una muerte violenta y se analiza en todo el mundo. Y todas las agencias del mundo tienen esa tasa como referencia para medir la inseguridad. Y en la página, en la plataforma, ustedes tienen los links de Ecuador y de Argentina y de los lugares que sacan esta tasa de los dos países para poder ir visitarla y hacer sus propios análisis. Entonces, esos son los dos índices de referencia que se usan. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Bien, hemos llegado a la hora de reunión. A mí me queda todavía por hablar iniciativas de seguridad, prevención, hablar sobre el delincuente moderno de Mazda y cuáles son las causas probables relacionadas a lo que dice Mazda en su texto, pero vinculadas a América Latina. ¿Cuáles son las causas probables del delincuente moderno en América Latina? A mí me faltan esos temas. Pero ¿qué vamos a hacer? Para no prolongar mucho la clase. Yo voy a grabarme dando la clase respecto a iniciativas de seguridad, prevención y el delincuente moderno, con las causas probables del delincuente moderno en América Latina, y la voy a subir. O sea que el fin de semana, ustedes ya mañana van a tener este video subido a la plataforma, pero el fin de semana van a tener subido la otra mitad de la clase, así no les robo más tiempo a ustedes. Entonces, les subo este video mañana ya mismo, y el fin de semana les subo el otro video con los temas que no pudimos desarrollar ahora, para que no sea tan extenso, porque si no nos vamos a tener que quedar una hora más en clase, y ya voy a perder su atención. Para cerrar, ¿alguna pregunta que le haya quedado de lo que vimos? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer respecto
al cursado, a las actividades que ya hemos hecho o cualquier consulta que me quieran hacer. El que no me quiera consultar, muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Profe, una última preguntita. Entre los blancos, los grises y los negros, ¿hay alguna fórmula matemática para sacar los negros? No. No. Vos vas a tener que realizar encuestas para recolectar esos datos y mientras más encuestas hagas, mientras más datos obtengas, porque tenés otros medios de obtención de datos también. Vos, por ejemplo, tenés personas que se dedican a generar esos datos y que vos vas a poder consultar. En Rosario, por ejemplo, había un concejal que hacía el mapa del calor y él tomaba datos que se iba enterando de otras personas que denunciaban en su propia página de internet, por ejemplo, y generaba esos datos que no estaban en las estadísticas oficiales. Vas a poder reducir, mientras más trabajes de esa manera, vas a poder reducir el porcentaje de datos que te queden afuera de tu información. Pero siempre vas a tener datos que te falten porque no los vas a poder recabar y vas a tener datos manchados porque no vas a estar utilizando datos que no fueron realmente lo que sucedió. Bien, pero hay formas también de recabar eso que a través de las encuestas. Después es una cuestión de sistematizarte vos mismo cuál es el objetivo de tu investigación, generar el documento para analizar y generar la forma de recolectar los datos. Mientras más datos tengas, mejor va a ser, más clara va a ser tu información y vas a dejar menos librado al azar. Pero no hay una forma matemática. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta más? Ya saben que los que no tienen preguntas pueden continuar con su vida. Hasta la próxima clase, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Si no hay preguntas, entonces queda el WhatsApp del grupo por si quieren hacerla ahí. Quedan los chats en la plataforma por si quieren ponerla ahí. Queda la posibilidad de mandar un mensaje interno por la plataforma, que se los contesto. Y si no, tienen mi teléfono, me llaman y nos ponemos a hablar y a charlar respecto a lo que necesiten. Que tengan todos muy buenas noches y nos estamos viendo en la próxima clase. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.